Bien, vamos a hablar del teletrabajo, que se ha convertido en una excelente alternativa como una medida de prevención ante la emergencia del coronavirus. El gobierno ha realizado un llamado a los empleadores a potenciar esta herramienta y disponer también de flexibilidad horaria. Queremos conversar de este tema, para eso vamos a tomar contacto con la ministra del Trabajo, María José Saldívar, a quien ya vemos. Ministra, ¿cómo está? Buen día. Hola Carla, ¿cómo estás? Muchas gracias por permitirme conversar sobre el trabajo a distancia, que nosotros preferimos usar esta forma de referirnos a esta modalidad de trabajo, porque también hay personas que no necesariamente van a realizar sus tareas a través de medios tecnológicos y que también las pueden hacer a distancia. Perfecto. Bueno, estará en las dos modalidades, ¿no? Como en el online y también a lo mejor en el offline, por decirlo así. Pero, ministra, ¿han hecho ustedes un llamado a los empleadores? Sabemos que hay gente que nos ven desde la casa y que están trabajando a distancia, pero ¿hay cifras, hay datos reales respecto de cómo está funcionando esta medida en el marco de esta pandemia? A ver, cualquier dato o cualquier cifra todavía no está consolidada. Nosotros llevamos pocos días desde que estamos con esta emergencia ya declarada en nuestro país y sí sabemos de algunas empresas que lo están implementando. Pero aquí yo creo que es importante centrarnos en cuál es el llamado que nosotros hemos hecho a los empleadores. Lo más importante durante esta crisis es proteger eficazmente la vida, la salud y la seguridad de los trabajadores. Y por lo tanto hay que tomar las medidas para poder prevenir y para poder cuidar a los trabajadores de la forma más eficiente. Una alternativa es la de implementar modalidades de trabajo a distancia. Otra alternativa es la de la flexibilidad horaria. Por ejemplo, si nosotros necesitamos que una persona esté físicamente en su lugar de trabajo, pero nosotros podemos diferir el horario de entrada y el horario de llegada para evitar las aglomeraciones, que es lo que el Ministerio de Salud ha hablado del contagio social, es otra medida que es importante implementar. Pero si tenemos casos en los cuales necesitamos que esté a una determinada hora, por ejemplo, estoy pensando en lugares de salud en los cuales tienen que estar las personas atendiendo, o tenemos personas, por ejemplo, que hacen la limpieza domiciliaria, que es fundamental para poder mantener la ciudad. Nosotros lo que vamos a tener que hacer es entregarle a esos trabajadores todas las medidas de higiene que sean necesarias para poder protegerlos eficazmente y que puedan desarrollar sus funciones, pero de manera absolutamente segura. Ministra, ¿esto es pura voluntad de los empleadores atender a este llamado, proteger a sus trabajadores, o alguien lo está fiscalizando? Ha habido rubros donde ha habido quejas. Ayer teníamos un paro, por ejemplo, en el Transantiago, choferes que decían que no se estaba tomando ningún tipo de medida, que se sentían súper expuestos. Tenemos también el conflicto en el comercio. Ayer trabajadores que protestaban diciendo, mándennos a la casa, no nos queremos exponer. ¿Esto se fiscaliza de alguna manera? ¿Hay multas, sanciones o es pura buena voluntad? Esta es una obligación que tienen los empleadores y la obligación específicamente es la de proteger eficazmente la vida, la salud y la seguridad de sus trabajadores. Así está establecido en el Código del Trabajo desde hace muchísimos años, por lo tanto aquí nosotros no estamos innovando, es deber del empleador. Y si el empleador no cumple con este deber, por cierto, hay multas asociadas, pero hay distintas formas a través de las cuales yo puedo ir cumpliendo con este deber de protección al trabajador. Y aquí entonces es muy importante que nosotros distingamos que no todas las actividades productivas van a poder ser tratadas de la misma manera. Y vamos entonces a tener que este empleador se asesore por parte de su mutualidad para fin de que le explique cuál es la mejor forma de proteger eficazmente la vida, la salud y la seguridad de sus trabajadores. Si un trabajador tiene inquietud porque siente que no se están tomando las medidas, existen una serie de instancias que él puede recurrir. En primer lugar, los comités paritarios al interior de todos los lugares de trabajo en que hay más de 25 personas trabajando. Esta es una instancia importantísima de participación social porque está compuesta tanto por representantes de los trabajadores elegidos por ellos en urna, como del empleador. Por lo tanto, esa es una instancia que nosotros debemos usar para canalizar y para poder tomar todas estas medidas. Pero además, si es que ya no se están tomando las medidas, el trabajador se siente que está absolutamente vulnerado en sus derechos, por cierto, debe hacer las denuncias ante la Inspección del Trabajo y ante la Seremia de Salud. Pero la verdad que nosotros no queremos llegar a esto. Nosotros creemos que los empleadores deben tomar las medidas, pues aquí nosotros vamos a tener que demostrar qué tan solidarios somos como país. De esta pandemia, ¿vamos a salir todos juntos o no vamos a salir? Si cada uno toma una actitud individualista y va a hacer prevalecer sus propios intereses por sobre los del resto de la comunidad, no va a ser una buena solución.
Y es por eso entonces que los empleadores deben tomar todas las medidas para proteger eficazmente la seguridad y la salud de sus trabajadores. Los trabajadores van a tener que también ser parte de este esfuerzo, cuidándose a sí mismos, así como cuidando a sus compañeros de trabajo y a su familia. Y aquí es bien importante, porque cuando nosotros decimos de que no podemos parar en cierto tipo de actividades, es porque nosotros necesitamos, por ejemplo, que la cadena de abastecimiento de alimentos se mantenga. Nosotros necesitamos, por ejemplo, que la cadena de suministro, la electricidad, el agua, la limpieza de nuestras calles, los servicios de salud sigan funcionando. Los medios de transporte nos deben de servir para poder cumplir con todas estas otras funciones y claramente el llamado es a ser responsable y no realizar actividades que nos impliquen fuentes de contagio que puedan ayudarnos a propagar el virus por la ciudad. Ministra, ¿y cómo se concilia ese llamado con el tema del comercio, que hoy día es un punto bien polémico? Hay alcaldes que están contradiciendo incluso al gobierno y pidiendo el cierre de algunos centros comerciales. ¿Qué mirada tienen ustedes desde el ministerio? Porque una cosa son los supermercados y las farmacias que los propios alcaldes dejan fuera de estas nuevas reglas, pero otra cosa son las tiendas del retail, donde se vende ropa, zapatos, a lo mejor ningún bien de primera necesidad, y donde los propios trabajadores están pidiendo el poder irse a sus casas, trabajar jornadas más cortas o simplemente que se cierren las puertas. ¿Qué mirada tienen ustedes de eso? A ver, lo primero es que nosotros creemos que tenemos que seguir solamente las recomendaciones del Ministerio de Salud, que es quien está tomando el liderazgo y quien nos está señalando cuáles son las medidas que se deben tomar en el país para cada una de las etapas de esta pandemia. Eso es lo primero y tenemos que seguir las instrucciones del Ministerio de Salud, quien está asesorado por expertos y le están señalando cuáles son las medidas que hay que ir tomando en cada minuto. Y estas claramente pueden ir cambiando día a día, producto de la evolución de esta enfermedad. Lo segundo es un llamado muy urgente a las personas a que sean responsables. No vayan a lugares en los cuales puedan ser susceptibles de contagio y en las cuales ellas puedan transmitir el contagio. Si todos somos responsables, nosotros vamos a lograr controlar esta enfermedad. Si alguno piensa que es inmune, que no le va a pasar nada y que no lo va a transmitir, la verdad que vamos a tener un problema. Entonces, acá hay un llamado a la responsabilidad. Sí, pero para ir cerrando... Y específicamente con respecto al tema del comercio... Desde el punto de vista de los trabajadores. Nosotros, desde el punto de vista de los trabajadores, los empleadores deben de tomar las medidas de protección. Por ejemplo, tener todas las medidas de higiene, tener todos los implementos de protección personal, hacer que no vayan entrando más de una determinada cantidad de clientes a un determinado lugar. Tenemos personas que puede ser que sí sea urgente ir a comprar algún bien en este momento a un determinado centro comercial. Entonces lo que nosotros tenemos que ir haciendo es tomando todas las medidas para proteger eficazmente a esos trabajadores. Pero las medidas de cierre deben ser dictadas y deben ser instruidas por la respectiva autoridad, porque aquí nosotros no podemos tampoco estar tomando medidas que puedan estar implicando una mayor, por ejemplo, temor por parte de la población, independiente de que tenemos que ser absolutamente responsables y realistas. Pero cuando uno da llamados equívocos, por ejemplo, ocurre que los centros de urgencia se colapsan absolutamente y eso es lo que no necesitamos en este minuto para poder atender a las personas que están realmente enfermas. Bien, pues ministra Saldívar, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Que tenga un buen día. Muchas gracias.